Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todo el público por venir. Aprovecho de felicitar a Erika por la gran convocatoria. Estamos full y aprovecho de insistir en el tema que para nosotros la seguridad es muy importante y por lo tanto les pedimos que a las personas que quedaron en el pasillo, por favor, puedan acercarse a la sala del lado que van a presentar exactamente esta misma cosa en tiempo real, así que no van a perder absolutamente nada. Hace un par de años, en un almuerzo con el rector Carlos Peña, teníamos de invitado a Lucas Ciesa, que es el director de nuestro núcleo de astronomía, y Lucas, entre las cosas que nos contaba, nos decía que los dinosaurios y la astronomía aparentemente son las dos cosas que más atraen a los niños de todas las culturas. Y es una cosa que es empíricamente demostrable, uno con sus propios hijos se puede dar cuenta de esas cosas. Bueno, aparentemente cuando estos niños crecen, pasan por los dinosaurios y llegan a la ciencia ficción. Esa obviamente es la clave de que hoy día tenemos ciencia ficción y astronomía, un público que creo, José Luis, que no habíamos tenido un público tan grande así que estamos muy contentos. Bueno, déjenme contarles un poco, hace 55 años exactamente, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en completar un viaje al espacio exterior. Esa es una época muy importante para nosotros, abriendo las puertas a una era donde la conquista espacial se hizo posible y con esto el alcance de nuestra imaginación fielmente reflejada en el género de la ciencia ficción. También un día como hoy, hace un poquito menos de años, harto menos de años, nació en Colombia nuestro invitado Santiago González. Santiago llevó a cabo sus estudios inicialmente en la Universidad de los Andes, en Bogotá, graduándose con honores como licenciado en física y obtuvo el tercer lugar en el Lacerna Award por su tesis de magíster en física. Luego Santiago se trasladó a Canadá y en 2011 obtuvo el grado de doctor en astrofísica en la Universidad de Toronto, donde trabajó en el fenómeno de supernovas, sus características, identificación y evolución en el tiempo. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Chile, trabajando en múltiples proyectos sobre supernovas y en particular sobre el estudio del origen de supernovas de tipo 1A y en su uso como indicadores de distancias cosmológicas. En este día especial, en que celebramos el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, y además es el cumpleaños de Santiago, y entiendo además que su madre estaba por aquí, Santiago nos viene a hablar de dos de sus pasiones, las películas de ciencia ficción y la astrofísica que hay detrás de ellas. Muchas gracias y los dejo entonces con Santiago. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por primero por una acogida tan grande, no me esperaba, la verdad. Gracias por esos datos curiosos que no sé de dónde los obtienen, pero bueno, afortunadamente son buenos. Entonces esta charla, como decía Erika, es bien interesante, pero no la inventé yo, esto ha sido un tema desde hace muchos años, a la gente le ha interesado mucho, ¿no? Porque desde hace mucho se escriben novelas de ciencia ficción, hay películas de ciencia ficción, y es un tema que nos interesa mucho, porque cuando vemos estas películas o leemos estas novelas, queremos saber si realmente lo que ocurre ahí es verdad, que tanto nos gusta imaginarnos estos mundos, pero siempre está la duda ahí, ¿esto será posible o no será posible? Entonces, es un tema abundante en la literatura, en realidad, en el pasado. Y yo esta charla la he dado en un par de colegios. Entonces dije, mira, uno podría escoger, no sé, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ¿no? O Star Trek, el viaje a las estrellas. Pero yo dije, bueno, si voy a dar una charla en colegio, mejor escoger algo como más moderno, ¿no? Quizás. Entonces, estas son 3 películas, Avatar, Gravity e Interstellar, que yo escogí. Bueno, como les dije, una cosita antes de seguir, hay que reconocer mis patrocinadores. Entonces trabajo en el Instituto Milenio de Astrofísica y en el Centro de Modelamiento Matemático aquí en la Facultad de Ciencias en Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces, esta charla, como ya le he dado, sé que me demoro aproximadamente, nos demoramos, la idea es que las hagamos juntos también, como media hora y solo tenemos 1 hora. Entonces hay que escoger 2 películas. Entonces, vamos a ver
Levanten la mano los que quisieran hablar de Avatar. Vale, gravedad. Bien, gravedad. ¿E Interestelar? Interestelar gana, ¿no? Bueno, entonces gravedad interestelar al parecer. Empecemos con gravedad, que nos puede servir para lo que vamos a ver después. ¿Quiénes la vieron? Bien, bien, bien. Para los que no lo han visto, voy a hacer un micro resumen así de 20 segundos. Gravedad, entonces, en esta película, el personaje de Sandra Bullock, ¿qué era ella? Una doctora en algo, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no es astronauta en todo caso, de profesión, pero pues me imagino que le enseñan para irse al espacio a arreglar el telescopio Hubble, que por ahí ya hablamos, los que fueron a la charla de antes de arte, hablamos del telescopio Hubble. Y entonces ella va a arreglarlo y allá le suceden bastantes cosas, ¿no? Este es un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, para recordar un poquito, voy a mostrarles un par de minutos del principio de la película. Primera pregunta. Ustedes vieron ahí astronautas que parece que estuvieran flotando, ¿no? En el espacio. ¿Por qué? Es el efecto de ingravidez. ¿Alguien sabe por qué? ¿Flotan o parecen flotar? ¿Alguien dice? ¿No? No hay gravedad. Esa es la respuesta que se oye con más frecuencia, ¿no? Ahora, en realidad, donde están ellos, en las estaciones, en el telescopio Hubble, está relativamente cerca a la superficie de la Tierra. En realidad están a 350 kilómetros por encima del nivel del mar. Y a esa altura la gravedad es un 90% de lo que es aquí en la Tierra. Entonces la gravedad sigue siendo bastante fuerte. Entonces en realidad no es esa la razón por la cual parece que estuvieran flotando. ¿A alguien se le ocurre otra razón? ¿Cómo? ¿Cómo? 90%, o sea, si yo salto, aquí yo siento una aceleración hacia abajo de casi 10 metros por segundo cuadrado, allá va a ser un 90% de eso. Un poquito menos, pero igual voy a volver a caer. Entonces, la razón no es esa. ¿Dónde más puede uno sentir algo así? Ese efecto de ingravidez. En el agua. Caída libre, muy bien. Entonces, lo que está pasando aquí con esto, como les decía, bueno, estamos a 350 kilómetros y en realidad allí la fuerza de la gravedad es un 90% de acá, de lo que es acá. Pero, ¿dónde más se puede sentir eso? Pues en un estado de caída libre. Imagínense que ustedes se caen de un edificio, tienen una copa de vino acá, ¿no? Se empiezan a caer de un edificio al aire libre, y la sueltan la copa, va a estar cayendo como si estuviera flotando alrededor de ustedes, ¿no? Claro, en algún momento se van a chocar y se acabó la diversión, pero ese básicamente es el mismo efecto. Y eso es lo que pasa también en el espacio. Estos astronautas están en caída libre, pero ¿cómo así que están en caída libre? Bueno, miremos un poquito de eso. Digamos que yo estoy aquí encima de una montaña y lanzo una pelota de la montaña, pues se cae, lo que acabamos de decir, caída libre y cae al piso directamente vertical. Pero ahora yo la lanzo con un poquito más de fuerza, entonces ustedes saben, hacen este movimiento parabólico que cae así. Ahora, supongamos que yo soy Superman, ¿no? Y tengo una fuerza Superman. Entonces tiro la pelota bien fuerte en la horizontal, y entonces hay un momento en que, bueno, puede ser, si no la tiro demasiado fuerte va a terminar cayendo acá, pero fíjense que empieza a seguir la curvatura de esta Tierra. Nuestra Tierra es redonda, ¿no? ¿Y qué pasa si la tiro aún con más fuerza? Si logro tirarla con suficiente fuerza, en realidad ya no cae aquí sobre la superficie de Tierra, sino que va a caer y cae, y cae, y cae, y cae, y sigue cayendo. Eso es lo que pasa. Cuando tiene suficiente velocidad un objeto, que yo lo lanzo horizontalmente,
horizontalmente hacia adelante, si lo lanzo con suficiente fuerza, pues ya no le alcanza a caer sobre la Tierra, pero va a seguir cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Eso es lo que es una caída libre. Por eso la Luna, por ejemplo, ¿por qué la Luna, si supuestamente está orbitando alrededor de la Tierra debido a la gravedad de la Tierra, por qué no se cae sobre la Tierra? ¿O por qué la Tierra no se cae sobre el Sol? Pues en realidad sí está cayendo, pero está cayendo con la suficiente velocidad para que siga cayendo por siempre, pero sin darle al Sol, o en este caso, sin darle a la Tierra. Entonces, el telescopio Hubble está en caída libre alrededor de la Tierra. Y claro, hay un momento en que si yo tuviera la suficiente fuerza, podría tirarlo aún más fuerte y ya logro escaparme, ¿no? Logro escaparme de la acción gravitatoria de la Tierra, y entonces ahí ya no quedo en caída libre, sino me logro alejar de la Tierra. Esa es la velocidad de escape, que es lo que necesitan las naves espaciales para ir a otro planeta, por ejemplo. Y entonces, por eso, ¿cómo entrenan los astronautas? Ustedes han visto que para entrenar a los astronautas y no tener que mandarlos a la órbita, pues se van en estos aviones que caen en caída libre durante algunos minutos y ahí experimentan este efecto de ingravidez. Y los que leyeron Alicia en el País de las Maravillas recordarán que también en un momento en que está cayendo ahí, ella ve los objetos cayendo como a la misma velocidad. Ese es el efecto de ingravidez, es una caída libre. Bueno, aquí unas imágenes de la película. Ella está aquí en una de estas naves que está en órbita alrededor de la Tierra, y entonces se ve efectivamente flotando, pero sabemos que en realidad la película la filmaron en la Tierra, aquí abajo. Y uno puede darse cuenta, si es bien detallista, de que la filmaron acá. ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí? ¿Fuerte? ¿Por qué? No lo oí. Bueno. ¿Qué notan? Algo en ella, en Sandra Bullock. El pelo. ¿Qué pasa con el pelo? El pelo parece que estuviera así como para abajo, o que le hicieron el esfuerzo de cortarle el pelo, porque si fuera largo sería complicado, pero siempre está para abajo bien peinadito, ¿no? Y si estamos en un sitio de ingravidez, miren una foto de un astronauta de verdad. Entonces, ahí se podría arreglar un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco, eso es siendo ya muy, muy detallistas. Este un efecto interesante que muestran en la película y que, como les decía, este telescopio espacial Hubble está orbitando alrededor de la Tierra y está orbitando bastante rápido, tanto que en realidad le da la vuelta a la Tierra en 90 minutos. Entonces quiere decir que la noche y el día, porque si aquí está el Sol iluminándome, esta es la Tierra, ¿cierto? Y el telescopio Hubble está orbitando alrededor, cuando está detrás del Sol, pues va a ser de noche, ¿no? Entonces durante 45 minutos dura la noche y 45 minutos dura el día. Así de rápido es porque está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces eso lo hacen muy bien en la película, muestran cómo se tienen que apurar porque va a anochecer en 45 minutos, etc. Entonces, y también ocurre lo mismo para la Estación Espacial Internacional. Este es el telescopio Hubble. Ahora una pregunta, ¿para qué hay un telescopio allá en la órbita? ¿Para qué ponerse a hacer algo tan complicado? La atmósfera, muy bien, por ahí lo escuché. ¿Qué pasa con la atmósfera? Bueno, que ustedes saben, aquí tenemos en la Tierra hay una gran capa de atmósfera. Entonces, si nosotros estamos mirando las estrellas, en ciertas longitudes de onda o ciertas frecuencias, lo que ocurre es que la atmósfera hace que esto se vea borroso. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, una imagen de Neptuno. Si la vemos desde la Tierra, ¿y cómo sería si no hubiera atmósfera? Se vería muchísimo mejor. Las imágenes se ven menos borrosas, por eso es bueno hacer un telescopio en el espacio. No todos los telescopios deben hacerse en el espacio, solo en ciertas frecuencias. Como les decía, la luz, que es lo que ven los astrónomos, viene en diferentes frecuencias. La que nosotros vemos, los seres humanos, son las frecuencias ópticas, rojo, naranja, amarillo, violeta, hasta violeta. Pero más allá también hay infrarrojo, radio, en frecuencias más altas también tenemos ultravioleta, rayos X. Entonces aquí este gráfico de acá abajo muestra cómo la atmósfera absorbe en qué frecuencias. Entonces en frecuencias de rayos X y aquí están las frecuencias ópticas, el arco iris se ve ahí,
hay absorción de la atmósfera, mientras que en longitudes de radio no hay nada prácticamente de absorción de la atmósfera. Las longitudes de ondas pasan por la atmósfera y por eso el telescopio ALMA no es necesario, por ejemplo, construirlo en el espacio. Bueno, veamos un poco lo de la tercera ley de Newton, seguro que han oído hablar de ella, y es súper importante allá en el espacio, bueno, en general. Vieron ahí como George Clooney, el personaje de George Clooney, tenía un aparatejo ahí atrás, ¿no? Entonces, para moverse, si quería ir hacia la derecha, tenía que botar gas. ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces botaba gas y se movía hacia allá. Si bota gas hacia atrás, se mueve hacia adelante, etc. Esto es porque esta acción de lanzar de una fuerza del gas hacia un lado hace que el otro cuerpo se mueva para el lado opuesto. Así es como se propulsan los cohetes para salir de la órbita terrestre, por ejemplo. Lanzan gas hacia un lado y la reacción hace que se vaya hacia el otro lado. En la película, en algún momento se le acaba el combustible de este aparatejo y entonces usan un extinguidor, ¿no? Para moverse así. Y si vieron la película Wall-E, ahí también lo hacen, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora miren esto. Este extracto de esta película, ya que vimos un par de conceptos físicos, quiero que vean este pedazo de la misma película y me digan al final qué es lo que está pasando. Ellos tuvieron un accidente allá cuando estaban arreglando el telescopio, entonces están tratando de llegar a otra parte. Entonces quieren ir a la Estación Espacial Internacional, que estaba, según la película, relativamente cerca. Entonces se impulsan con el combustible que le quedaba al personaje de George Clooney, pero en algún momento se le acaba. Y justo aquí cuando están llegando es que se le acaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ellos vienen con cierto impulso porque él venía impulsándose con este combustible, ¿no? Están los dos amarrados. Se le acaba el combustible, pero ya vienen con esta velocidad. Se chocan, se le rompe la cuerda a ella. Y bueno, ahí se agarran. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se cae él? ¿O por qué lo tiene que soltar? O él se suelta. ¿Por qué? ¿Y por qué se va ahí, se cae? ¿Qué ley es esa? A ver si podemos ver aquí una cosa. ¿Alguien sabe por qué? Miren esa imagen bien. Bueno, entonces venían con cierta velocidad, es cierto, pero en algún momento ahí ella queda amarrada, ¿no? Queda amarrada a la Estación Espacial Internacional y logra cogerlo a él. Y en algún momento los dos paran, ¿sí o no? Ya pararon. Entonces, si lo suelta, ¿por qué se tiene que caer? ¿Alguien me dice por qué? A ver, por ejemplo, es que esto no les dije antes, entonces quizás, pero ustedes sabían que en este momento estamos moviéndonos a 30 kilómetros por segundo. Toda la Tierra se está moviendo a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. No nos damos cuenta de ello, ¿no? Para nosotros, si estamos a una velocidad constante, no lo notamos. Lo mismo pasa con la Estación Espacial Internacional. Está orbitando alrededor de la Tierra, pero si uno llega a la misma velocidad de esa Estación Espacial Internacional, pues es como si estuviera quieto. Y ellos ya los vemos quietos. No entiendo por qué se tenía que caer. Ella hubiera podido simplemente jalarlo acá y él llegaba aquí, una fuercita aquí nomás. Si lo suelta, él ya había frenado, entonces ya estaban todos orbitando a la misma velocidad de la Estación Espacial Internacional o estaban quietos en su mismo marco de referencias, como nosotros ahora estamos quietos. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? O sea, ellos vienen contra algo muy rápido así.
con otra velocidad diferente a esta. Que digamos esta velocidad es como si estuviera quieta. Ellos logran frenarse ahí. Ya están frenados. No. Ellos ya frenan. Una vez se frenan ya están a la misma velocidad. No van a lograr alterarla. La Estación Espacial Internacional pesa mucho. No van a cambiar la velocidad de la... ¿Cómo? ¿Sí? Sí, pero ya pararon, es que se ve claramente que ya pararon. Y allá no hay aire y no hay nada, entonces es como si quedaran quietos. Claro, pararon referente a la estación. Eso, pero eso es como estar parado. Pero referente a la Tierra, todo esto se está moviendo a la misma velocidad. No, ya quedan en reposo, digámoslo así. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Pues muchos de mis amigos lo han visto, físicos, y estamos de acuerdo en que no tiene sentido lo que pasa ahí. La película es muy buena, la física en general es excelente, pero esa parte tiene su parte que no tenía por qué morir George Clooney, pero hay que ponerle un poco de drama, ya sabemos cómo son las cosas. No sé, ¿tienen preguntas sobre gravedad? ¿Preguntas sobre gravedad? Bueno, entonces sigamos con Interestelar. Sí. Claro, en el espacio no hay, la diferencia es que no hay nada que lo frene a uno, no hay fricción. Si tú llevas una velocidad, siempre te quedas con esa velocidad, siempre. Pero entonces aquí ya logran frenar ellos, ya no hay nada que altere esa velocidad, a menos que alguien llegara a empujarlos o a soplarles ahí sí, pero en este momento ya ellos ya frenaron, ya quedaron a la misma velocidad de esa estación. Entonces no tienen por qué cambiar. ¿Sí? Ah, claro, pero ahí se le acaba el combustible, claro. Claro, lo que haces es empujar. Esa es la tercera ley de Newton. Si tú tienes una fuerza que te empuja hacia un lado, tú puedes hacer que un cuerpo le hace una fuerza al otro, la otra le hace una fuerza de reacción. No, puede haber otras fuerzas. Bueno, vamos a Interestelar entonces. Ups. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya, ahora sí. Bueno, Interestelar, ¿quién la vio? Muy bien, muy bien. Entonces no tengo que contar mucho de qué se trata, pero por si acaso hay alguno que no, estamos como en el futuro, la humanidad está tratando de buscar hay como algunos efectos medioambientales ya muy fuertes en la Tierra, entonces está tratando de buscar otro mundo donde vivir. Y entonces en esta búsqueda han mandado varios astronautas a investigar diferentes mundos. Entonces aquí es cuando están visitando este extracto que les voy a mostrar, están visitando uno de estos planetas que se llama el planeta de Miller. Él estaba esperándolos, ellos dos se fueron a este planeta y ahora vuelven y él les dice, esperé 23 años, he estado esperándolos, pero para ellos piensan que estuvieron como 40 minutos de viaje. Y le pregunta que por qué, ella le pregunta a él, al negrito, que por qué no se fue a hacer criogenia para congelar su cuerpo y no pasara el tiempo, y él le dice que no quería esperar tanto. Entonces, en resumen, lo que está pasando ahí es que hay como una nave, digamos, nodriza, mandan a otra nave más pequeña donde están ellos dos, los dos que viajan, a este planeta. Se quedan en ese planeta como para ellos 40 minutos, una cosa así, vuelven, pero para el que se quedó acá en la nave mucho más alejada de este planeta, han pasado 23 años. ¿Es eso posible o no? ¿La física permite eso? ¿Sí? ¿Y qué permite, qué teoría? Gravedad, otro nombre.
Relatividad, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la relatividad? La relatividad es esta teoría del famoso, ¿quién? Einstein. Y lo que nos dice es que, mira, la coordenada temporal, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida de todos los días, también depende del observador. Es decir, si nosotros aquí yo digo, bueno, son las 7:05 y te digo a ti, bueno, vete tú por allá a otra parte, a China, pues miramos, nos volvemos a encontrar un día después o 5 días después y sigues marcando la misma hora, no hay problema. Pero lo que nos dice la teoría de la relatividad general, es que si uno se acerca a campos gravitatorios muy, muy fuertes, o sea, donde hay mucha masa concentrada, pues el tiempo que tú y yo medimos no va a ser exactamente el mismo. De hecho, puede ser bien diferente si ese campo gravitatorio es muy grande. Y a ustedes les puede parecer que esto es demasiado fantasía, pero el efecto se ha medido con relojes atómicos muy precisos, cerca del campo gravitatorio de nuestra Tierra, que no es tan fuerte, pero igual es la masa de la Tierra es una masa grande. Y si nos alejamos de la Tierra, hacemos un experimento con astronautas que se van y vemos una diferencia muy pequeña, de microsegundos, no de 23 años como vemos acá, pero se ve esa diferencia. Entonces esto es un efecto real. Ahora, pero eso es un poco raro, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Dice uno, pero sobre todo en el caso de la paradoja de los gemelos, dicen. Entonces, tenemos dos gemelos, nacieron el mismo día, y uno se va a viajar a un sitio donde hay mucha masa muy densa, y vuelve, y resulta que el que se fue a viajar ha pasado mucho menos tiempo para el que se quedó. Y entonces uno dice, pero ¿cómo vive esas personas? Bueno, supongan que hiciéramos un reality, ¿no? Hacemos un reality, ponemos una cámara escondida o no escondida, en la nave espacial a la que se va cerca a ese campo gravitatorio muy, muy fuerte. Y presentamos aquí en la Tierra el reality de lo que están viviendo los que se fueron a viajar cerca al campo gravitatorio muy masivo. Entonces están desayunando. Entonces vemos cómo desayunarían ellos. Nosotros vemos, están llevando la cuchara del cereal a la boca. Miramos 2 horas después, va por acá. Miramos un día después, de pronto ya están masticando la segunda cuchara. Eso veríamos nosotros, pero para el que está allá, ¿qué pasa? Para él está desayunando totalmente normal. Para cada persona el tiempo pasa normal, es un efecto que depende del marco de referencia y cuando comparamos tiempos. Y entonces, ¿por qué será que ahí pasa tanto tiempo? ¿Alguien se acuerda de la película? ¿Por qué? No era por eso. Eso. Entonces, el planeta al que se van, que se llama el planeta de Miller, resulta que está súper cerca a un agujero negro. ¿Han oído hablar del hoyo negro o agujero negro? Bueno, el hoyo negro es algo muy, muy masivo, muy denso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gravedad? Yo, por ejemplo, salto y pues hace que vuelva a caer, ¿no? Tiro una bola hacia arriba y va a volver a caer. Pero si yo disparo un rayo de luz, por ejemplo, ese sí se puede escapar. Pero ¿cuál es la famosa de esa ecuación de Einstein? E igual mc al cuadrado, ¿no? Energía igual masa. Entonces, la luz, que es energía, también puede considerarse como si fuera masa. Entonces, imagínense algo pero tan masivo que yo disparo ese rayo de luz y ya no escapa, sino que vuelve a caer también, así como tiro la bola y vuelve a caer. Esto es un agujero negro. Un agujero negro es algo donde hemos concentrado tanta masa en un mismo punto, tan denso, que ya ni siquiera la luz puede escaparse, entonces no lo vemos, por eso se llama un agujero negro, un hoyo negro. ¿Sí? Y otra vez, esto a diferencia de otras cosas, sabemos que existen y los hemos descubierto indirectamente porque no los podemos ver, pero los hemos descubierto. ¿Cómo indirectamente? Aquí hay un pequeño videíto. Vamos a verlo. Esa es nuestra Vía Láctea. Y en la Vía Láctea, estos son imágenes de nuestra Vía Láctea y empezamos a tomar imágenes, fotos cada vez más cercanos al centro de nuestra Vía Láctea.
Y claro, allá hay mucho polvo, pero si podemos tomar fotos en otras longitudes de onda que dejan pasar luz, por ejemplo el infrarrojo, entonces empezamos a ver que cerca al centro hay varias estrellas. Y si tomamos fotos ahora, después, 3 años después, 5 años después, vemos cómo esas estrellas se van moviendo. Porque las estrellas se están moviendo. El Sol también se está moviendo alrededor de nuestra Vía Láctea. Y lo interesante es que si uno empieza a mirar cómo se van moviendo esas estrellas, resulta que todas se están moviendo alrededor de algo que no vemos, y algo que tiene que ser muy masivo. Todas esas estrellas están moviéndose alrededor. Y por las leyes de la gravedad podemos calcular cuál es la masa de eso que está ahí. Y resulta que es millones de veces la masa del Sol. Es un hoyo negro supermasivo. Y está en el centro de nuestra Vía Láctea. No solo eso, sino que al parecer todas las galaxias, como la Vía Láctea y como muchas otras, tienen un hoyo negro supermasivo en el centro. Entonces, y se puede, el único objeto que puede cumplir ese requisito, que sea algo tan denso, tiene que ser un agujero negro. Entonces, en la película también tenemos un agujero negro que se llama Gargantúa, y el planeta está orbitando alrededor de ese agujero negro. El agujero negro de la película es como 100 millones de veces la masa del Sol. O sea, bien, bien masivo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que no nos habían dicho que un planeta o que el agujero negro siempre está tragando, por lo que es tan atractivo, traga todo lo que está alrededor? ¿Qué pasaría si nuestro Sol de repente se transformara en un hoyo negro, pero de la misma masa? ¿De qué tamaño tendría que ser nuestro Sol para que se vuelva un hoyo negro? Ah, bueno, ahí lo escribí ya, ¿no? Trampa. 6 kilómetros. La Tierra, para que sea un hoyo negro, imagínense toda la masa de la Tierra condensada en 2 centímetros, se vuelve un hoyo negro. Es algo muy pesado, ¿no? Pero lo interesante es que si el Sol guarda la misma masa y se vuelve un hoyo negro de 6 kilómetros, la órbita de la Tierra no tiene por qué afectarse. Bueno, en el proceso sí, pero si digamos que es un hoyo negro, ustedes pueden tener una órbita perfecta, sin problema, estable, porque es la misma masa. Entonces no tiene por qué tragárselo. Si por alguna razón cambiamos un poco la órbita, ahí sí puede llegar a ser peligroso, pero en principio podemos tener objetos orbitando hoyos negros como en el centro de nuestra Vía Láctea sin ningún problema. No necesariamente, si está en una órbita estable puede quedarse en una órbita estable siempre. Entonces ellos escogieron en la película esta galaxia que se llama la galaxia del Moliente, y se supone que Gargantúa es un hoyo negro que está ahí. Y lo interesante para esta película es que utilizaron simulaciones verdaderas, físicos, que hicieron una simulación de cómo se vería, por ejemplo, si tuviéramos alrededor del hoyo negro, de los hoyos negros a veces hay material que se está acumulando alrededor, y ese material al caer puede irradiar. Es el material el que irradia. El hoyo negro sabemos que no irradia porque es negro, pero entonces, como les decía, algo que tiene mucha masa puede también curvar la luz, ¿no? Entonces, si yo lanzo la luz, un rayo de luz, vuelve a caer, pero si digamos yo tengo aquí un hoyo negro y viene un rayo de luz así y no cae lo suficientemente cerca, puede doblar ese rayo de luz. Entonces lo interesante es que se pueden crear efectos visuales bien raros. En realidad es un disco alrededor del hoyo negro, pero vemos aquí una formación bien extraña. Este es el planeta Gargantúa que está orbitando alrededor del agujero negro Gargantúa. No, este es el planeta de Miller, perdón, alrededor del agujero negro Gargantúa. Bueno, antes de que siga, esto de pronto ya lo habrán oído. Entonces, en el agujero negro lo que pasa es que si yo estoy por fuera de lo que llamamos el horizonte de eventos, que aquí está dibujado como este circulito de acá, yo siempre puedo volver a salir del agujero negro, pero si por algún momento, por alguna razón cruzo ese horizonte de eventos, ya nada puede escaparse del hoyo negro. Y en el centro del hoyo negro hay lo que llamamos una singularidad. Los físicos no podemos, y matemáticos no se puede modelar esto, no sabemos qué ocurre allí. Entonces la órbita de este planeta tiene que estar por fuera del horizonte de eventos para que no se caiga en el agujero negro, pero es posible que
que exista esto. Entonces esto explicaría por qué los 23 años. Si logramos en algún momento desarrollar la tecnología para llevar una nave espacial que vaya al planeta de Miller, cerca de Gargantúa, pues ese efecto sí lo veríamos. Ahora, desarrollar esa tecnología es otro asunto, ¿no? Pero el efecto de que uno se vuelva mucho más joven, uno se permanezca más joven, puede pasar. Bueno, vieron ahí que había unas olas bien grandes, ¿no? Antes de ver esto. ¿Por qué esas olas? Ya lo puse ahí. ¿Por qué esas olas tan grandes en el planeta de Miller? ¿Sí? La atracción del agujero, claro. Es interesante que hicieran esto porque esto es lo que llamamos efectos de marea. Y la Luna, ustedes saben, probablemente, que la marea alta y la marea baja es debido a la atracción gravitacional de la Luna, ¿no? Entonces nosotros tenemos la Luna acá, esta es la Tierra, y como la Tierra tiene un gran volumen de agua, de líquido, debido a la atracción gravitacional, este líquido se puede mover más fácil y se acerca hacia la Luna y se crea esta forma así. Ahora, si ustedes están acá, por ejemplo, y la Tierra está rotando así, pues entonces cuando están acá van a tener marea alta, después rota la Tierra y entonces va a tener marea baja, 6 horas después otra vez marea alta, 6 horas después marea baja. Y esto es debido a la atracción gravitacional de la Luna. ¿Sí? Claro, si la Luna no existiera no tendríamos ese efecto de mareas. Entonces es interesante que aquí dicen, bueno, claro, tenemos un planeta que está alrededor de algo súper masivo, pues entonces vamos a tener mareas altísimas, ¿no? Y claro, ahí creo que ocurre como cada 5 minutos ocurría una marea alta. Claro, si este objeto tendría que estar orbitando alrededor del hoyo negro supermasivo muy rápido, y entonces por eso tendríamos mareas altas y bajas con mucha rapidez, ¿no? Entonces es interesante que hicieran esto. Ahora, ¿sí? Claro, bueno, esto es porque se forma así y en realidad esto es la parte de abajo, claro, la parte de arriba es fácil de entender, ¿no? La Luna lo está trayendo acá. Y la parte de afuera, de cierta forma, como estos dos están orbitando, o la Luna orbitando, pero están, lo que llamamos, en física decimos que están orbitando alrededor de su centro de masa, como si los dos estuvieran haciendo así. Entonces, imagínate que uno coge una cuerda, algo muy pesado, y uno empieza a darle vueltas así, uno empieza a irse hacia atrás, ¿no? Entonces la fuerza centrífuga la que hace que esta parte de acá se vaya para afuera, y esta es la de atracción gravitacional. Bueno, pero ¿qué pasa en la Luna? Veámoslo desde el punto de vista de la Luna. Porque, ¿a qué se parecería el planeta de Miller? ¿A la Tierra o a la Luna? A la Luna en realidad, porque el planeta de Miller es mucho menos masivo que el hoyo negro. En este caso la Luna es menos masiva que la Tierra. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la Luna? ¿Ustedes han oído hablar de eso del lado oscuro de la Luna? ¿Qué significa lo del lado oscuro de la Luna? Ojo, que el lado oscuro de la Luna no significa que no lo llegue el Sol, sino el lado oscuro de la Luna es un lado que desde la Tierra nunca vemos. ¿Por qué? Porque si digamos que el Sol está allá, aquí yo tengo la Tierra y aquí está la Luna gira y entonces siempre me está mostrando la misma cara, así. Entonces desde la Tierra siempre vemos la misma cara y este lado no lo vemos. Pero el Sol sí le da, el Sol está allá, sin problema, a la Luna le llega a todos los lados le llega el Sol por todos los lados. Y esto ocurre en algún momento, muchos millones de años atrás, cuando se formó la Tierra y la Luna. En realidad la Luna tenía una órbita diferente. Entonces, por ejemplo, hacía así, la Tierra hacía así, y no estaban sincronizados. Pero debido a la atracción gravitacional de la Tierra, empieza como, ¡pum!, se empieza a ajustar. Entonces queda, ¿cómo se dice? Locked, queda cerrado y por eso queda siempre mirando el mismo lado, debido a la atracción gravitacional de la Tierra. ¿Sí? Y en algún momento, incluso en el futuro, la Tierra también se está ajustando debido a la atracción gravitacional de la Luna, se está ajustando también y van a quedar siempre mirándose la misma cara.
Entonces solo la mitad de la Tierra va a poder ver la Luna en muchos millones de años. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que normalmente el cuerpo que es menos masivo ajusta su lado al del cuerpo más masivo. Entonces, ¿qué debería pasar con el planeta de Miller en realidad? O sea, si hubiera agua en la Luna, ¿qué pasaría con mareas? Siempre sería la misma marea, estaría siempre el agua al mismo lado de la Luna, ¿no? No habría, estaría siempre la marea alta en el lado que le da a la Tierra y la marea baja en el otro lado. Entonces, en realidad, uno esperaría, si uno ya se pone más quisquilloso, que en el planeta de Miller en realidad debería estar siempre marea alta o marea baja, dependiendo del lado en el que uno esté, porque ese planeta debería sincronizarse con el hoyo negro y siempre mirar al mismo lado. ¿Sí entienden eso? Bien. Bueno, hay otra cosa interesante que mencionan ahí en la película, que se llaman los agujeros de gusano. Entonces esto no lo he mencionado mucho, pero dentro de la teoría de relatividad general de Einstein, él lo que dice es que el espacio-tiempo es curvo. Entonces, ¿qué significa que el espacio-tiempo es curvo? Es como imaginarse que uno tiene un colchón, por ejemplo. Entonces tenemos un colchón, y si tenemos algo muy masivo, es como si pusiéramos una bola de bolos en el colchón. Se hunde ese colchón, ¿no? Entonces, el espacio-tiempo se curva con cosas que hay, con cosas masivas, ¿sí? Cuando lo que pasa con un hoyo negro es que ese espacio-tiempo, aquí se ve mejor, se curva tanto, tanto, tanto que se crea aquí una singularidad, es como si quedara un hueco, básicamente, un punto donde no sabemos qué pasa. Pero como por ejemplo es el Sol, en el Sol simplemente se dobla ese colchón y si yo tiro una pelota de ping-pong, por ejemplo, que sería la Tierra, puede empezar a orbitar alrededor en ese colchón, pues se cae. O por ejemplo, si viene así, pues va a cambiar su trayectoria porque el colchón está doblado, ¿no? Entonces, en ese espacio-tiempo, lo que hace esto de la teoría de la relatividad general es que le permite a uno cosas bien interesantes. Ustedes saben que el universo es muy, muy grande, ¿no? Entonces, la estrella más cercana está a 4 años luz, es decir, que se demora la luz, que es lo más rápido que conocemos, se demora 4 años en llegar hasta allá. Entonces, si uno quiere llegar a otra galaxia, se va a demorar millones y millones de años. Entonces, hacer tramas interesantes en la ciencia ficción no es muy bueno. Pero afortunadamente, la física te permite esto de los agujeros negros. Y es que si tenemos un espacio-tiempo, que en realidad es curvo, puede ser que se curve de esta forma. Entonces, si yo tengo que viajar de esta estrella a esta estrella que está abajo, en vez de tener que hacer todo este recorrido que me puede durar millones y millones de años, puedo de pronto lograr que este espacio-tiempo se curve e irme por acá. ¿Sí? Entonces, eso es la idea del agujero negro, que esto, a diferencia del agujero de gusano, que a diferencia del agujero negro que los hemos descubierto, sabemos que existen, no tenemos evidencia de un agujero de gusano que teóricamente podría existir, pero no tenemos ninguna evidencia. Y esto que se ve acá, entonces este es el plano. En realidad el espacio-tiempo aquí lo dibujamos en un plano así de 2 dimensiones, pero tienen que imaginárselo de 3 dimensiones, lo cual es raro. Y entonces si aquí tenemos un agujerito en 2 dimensiones, un círculo, ¿cómo se vería un círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Entonces ahí lo modelan bien en la película, vamos a ver ese pedacito donde le explica lo del agujero negro. Entonces ahí se meten dentro de uno de estos agujeros de gusano para poder llegar a esa galaxia donde está Gargantúa y el planeta de Miller, que llaman. ¿Tienen preguntas sobre sí? Se acumula. El agujero negro se vuelve cada vez más masivo cuando acumula materia. Claro, esa es la idea, pero no tenemos evidencia de haber visto eso, que aparezca materia en ningún otro lado.
así de repente, pero sí tenemos evidencia de agujeros negros, en cambio. ¿Sí? Que fueran cada vez más chicos. Bueno, hay una... Aló, aló. ¿Ese soy yo? Ah, sí. Mira, no sé que se vuelva más chico, pero se ha demostrado que hay esta cosa que se llama la radiación de Hawking, que los agujeros pueden emitir radiación también, pero no sé si se vuelven más chicos, eso no recuerdo haberlo leído o visto. Si la luz en el agujero de gusano se distorsiona, ¿la materia por ende tendría que también distorsionarse? ¿O no necesariamente? Porque la nave, pienso que en la película tendría que ser lo suficientemente fuerte como para no destruirse Claro, o distorsionarse. sí, es verdad. Bueno, depende. Sí. O sea, si fuera como en el caso de un agujero negro, si uno se cae en un agujero negro, la atracción gravitacional, si te caes así de pies, va a ser mucho más fuerte en los pies que en la cabeza, entonces te vas a empezar a estirar o a espaguetificar o algo así. Entonces en un agujero negro sí. Ahora un agujero de gusano, supongo que si haces, no sé bien cómo funcionaría, pero si lo haces suficientemente ancho para que de pronto no ocurra este efecto, no sé. Pero en un agujero negro definitivamente sí, no sobreviviría. ¿Sí? ¿De qué? Hiperespacio. Hiperespacio, ajá. Ya me están notando ahí. Mira, no sé si te refieres, bueno, hay muchas teorías, ¿no? La física te permite hacer muchas teorías. No sé si te refieres a esto de los multiversos, y es que puede haber varios universos a la vez. Y estos universos pueden estar conectados de repente, y nosotros estamos en uno de estos universos. Pero estas son teorías, digamos, que no podemos en este momento comprobar. Hay muchas teorías, pero difícil comprobarlas, digamos. Pero con eso tratan de explicar que por qué, por ejemplo, en este universo la velocidad de la luz sabemos que es 300 kilómetros por segundo. Pero ¿por qué los físicos dicen, pero por qué 300 kilómetros por segundo y por qué no hay una velocidad de la luz de 200 kilómetros por segundo, 200.000 kilómetros por segundo, en vez de 300.000? Entonces dice, mira, de pronto hay n universos, y en esos n universos cada universo tiene las diferentes velocidades de la luz, y nosotros estamos justo en ese universo que tiene esa velocidad de la luz. Pero todo esto es muy hipotético, mucho más allá de lo que nosotros podemos comprobar básicamente hasta el Big Bang, pero por ejemplo antes no sabemos qué pasó. Ahí puede haber hay varias teorías que te dicen, mira, de pronto hubo otro universo y hizo un Big Crunch y después un Big Bang, pero no podemos saberlo. Es el problema con eso. Alguna vez yo escuché que existe la teoría de que el tiempo puede ir comprimiéndose. O sea, dicho de otra manera, que las 24 horas que tenemos hoy, antes duraban más y hoy duran mucho, mucho menos. Y con el tiempo van durando cada vez menos. Y al tiro, como para preguntar dos cosas de una, si dentro de lo que decías tú, que lo que vemos en las estrellas son una imagen de algo que viajó porque la luz viajó, entonces es una imagen del pasado, entonces hay estrellas que quizás murieron, y sería posible que entonces las constelaciones también estén en este mismo momento en otra forma y con estrellas muertas. Ya. Bueno, la primera pregunta, claro, lo que nosotros conocemos como una hora, en algún momento definimos, mira, vamos a dividir el día en 24 horas, ¿no? Y justamente lo que hablaba antes de que la Luna, la Tierra en realidad se está ajustando a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, quiere decir que en realidad la rotación de la Tierra se está frenando a un paso muy, muy, muy que no percibimos. Pero entonces en realidad nuestro día cada vez se hace más lento, cada día es menos de 24 horas en realidad. Entonces, ahora, si
esto lo podríamos medir en realidad, entonces no es... si volviéramos 100 millones de años, hay otra civilización que dice vamos a definir una hora que sea el día dividido en 24, pues entonces esa hora sería diferente a lo que nosotros conocemos hoy como una hora. Pero si nosotros definimos, mira, una hora no es el día dividido en 24, sino es otro proceso que es independiente, entonces podemos comparar esos dos y no tiene por qué el tiempo haber cambiado. Y la segunda pregunta, claro, es verdad, lo que hacen los astrónomos en realidad es mirar el pasado, porque la luz se demora, es finita, el viaje, la luz se demora, por ejemplo, 8 minutos de llegar desde el Sol hasta nosotros, entonces en realidad nosotros siempre estamos viendo la luz vieja de hace 8 minutos, que no es, en este caso no es mucho, 8 minutos, pero si ya empezamos a mirar Alfa Centauri, la estrella más cercana, siempre la estamos viendo 4 años, como 4 años atrás, entonces la luz que yo veo hoy la emitió hace 4 años, y cuando empiezo a mirar ya galaxias bien lejanas que se emitieron hace millones de años, entonces estoy viendo la galaxia como era hace millones de años y es verdad que hoy en día puede ser que no esté o que haya cambiado completamente. Nosotros somos observadores del pasado, de cierta forma. ¿Sí? Hola, buenas, Francisco, un gusto. Tengo una duda que tiene que ver con la parte final de la película, cuando el protagonista entra al agujero negro. Lo que sucede dentro del agujero negro es una explicación hipotética de lo que... Claro, eso ya es pura ¿Qué es lo que vieron? especulación. Y como les decía, nosotros no sabemos qué pasa. Hay una singularidad ahí que no podemos explicarla. Entonces ahí ya es libertad del director. Y claro, es totalmente hipotético lo que pasa ahí, que llega y ve como su pasado, ¿no? Algo así. Sí, no, eso no es totalmente libertad del guión, pero no tenemos evidencia para que eso sea así. Pero tampoco te sé decir qué pasa, porque no sabemos tampoco. Quería pedirles O sea, algo. probablemente antes de que llegues a la singularidad, ya si tú entraras, ya te has deshecho, como decía aquí antes. Ya te desintegraste, entonces no. ¿Tú primero? Bueno, primero te quería felicitar porque la charla ha estado muy amena y la verdad es que se me ha hecho muy, muy corta. Me hubiera gustado ver las tres, pero bueno. Conforme hablabas de los agujeros negros, me estaba imaginando el futuro, no sé si es el fin, y quería ver si tiene algún sentido lo que estaba imaginando. Conforme vaya pasando masa cerca de los agujeros negros, esos agujeros negros irán cazándola. Entonces esos agujeros negros serán más masivos, con lo cual atraerán con más fuerza la masa que esté quizá un poco más lejos y que antes no iban a conseguir atraer hasta ellos. Entonces poco a poco van a ser más masivos, más masivos, más masivos y al final solo quedarán agujeros negros. Y al final se estarán atrayendo entre ellos hasta que acabe todo en un solo agujero negro y ese es el fin de las cosas. ¿Tiene algún sentido esto que me estoy imaginando? Es interesante, pero como decía antes, tú puedes tener un agujero negro y tener también una órbita completamente estable. Si estás a cierta distancia no tiene por qué atraerte. Así como el Sol, como la Tierra gira alrededor del Sol, a pesar de que el Sol es muy masivo, también puedes tener un agujero negro y orbitar alrededor sin que haya problema. Entonces no tiene por qué necesariamente pasar eso. Además el universo es bien amplio, bien grande. Incluso si de verdad atrajera mucho sería muy difícil. Pero no, un agujero negro no está siempre tragando, ¿no? Tú puedes tener órbitas estables alrededor. Hola. Hola. Mi pregunta es respecto de los agujeros de gusano, ¿cómo se generan? Porque yo entiendo que el agujero negro es producido por la muerte de estrellas de gran masa, pero no entiendo el por qué se genera un agujero de gusano o cuál es el punto que marca una diferencia entre lo que hace un agujero de gusano y un agujero negro. Claro, nosotros no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que exista un agujero de gusano, entonces no tenemos ni idea si realmente se puede formar, de hecho. Pero sabemos que las ecuaciones te permiten que exista algo así. Las ecuaciones de la relatividad general te permitan que haya un conducto entre dos puntos del espacio-tiempo.
eso es lo que es, pero no sabemos que exista, entonces aún menos sabemos sabemos cómo se formaría un agujero de gusano. Pero efectivamente un agujero negro sí se puede formar con la muerte de una estrella muy masiva. Hola, bueno, mi pregunta quizás se escapa un poco del tema en sí, pero nosotros sabemos que las galaxias entre sí se están separando. Entonces, yo quería saber cuál era la posibilidad de como la prolongación de la vida, al menos como nosotros la conocemos, porque si nosotros sabemos que nos estamos separando del resto a una velocidad tremenda, ¿cuál es la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar nuevas tecnologías dependiendo también de la prolongación de la vida humana? Porque eso es Ya. un tema muy... Bueno, eso no lo he hablado para nada, pero es verdad que el universo se está expandiendo y se expande cada vez más rápido, entonces quiere decir que a muy largas distancias algún grupo de galaxias acá se está alejando de otro que está por acá y se alejan. Pero la gravedad, a escalas más pequeñas, la gravedad es mucho más fuerte que esta aceleración del universo, de tal forma que no hay por qué preocuparse, digamos, que nuestra galaxia se fuera a desintegrar o que Alpha Centauri se aleje. Incluso nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y Andrómeda, que es una de las galaxias grandes más cercanas a la Vía Láctea, se están acercando debido a la gravedad. Entonces, el efecto de la expansión del universo es a escalas muy grandes, no a escalas pequeñas, entonces no hay por qué preocuparse por eso, digamos. Bueno, primero agradecerte, por la aclaración de concepto y también por la inducción que le hace supongo acá a la mente colectiva hablar de todas estas cosas. Y primero, quería preguntarte un poco por la línea que habló el compañero hace un poco atrás con lo que pasa en la singularidad, porque pareciese en mi percepción de que está tomando notoriedad o importancia o se está haciendo necesario conocer este tema, como que ya nos estamos dando cuenta de que lo que vivimos es algo que está moviéndose y que está habitando, es algo que está vivo. Entonces, no sé si desde tu impresión, porque en verdad desconozco, solo he visto un par de videos y un par de cosas que he escuchado, con respecto al diseño inteligente, como por la línea en que al final es como redundante buscarle un fin al asunto porque no lo tiene, pero si es que hubiese que buscarle un fin, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia una explicación y hacia un contento de, bueno, demostremos las teorías y esto es lo que pasa y así se da? ¿O hay algo más? Entonces, hacia ahí, ¿cuál es tu impresión, no sé, del diseño inteligente, de los dioses de los huecos, como lo llaman a estas singularidades? Supongo que quedan así. Ya. Mira, yo no soy teórico, yo soy un astrónomo observacional y a mí, para la mayoría de los astrónomos observacionales, un agujero negro es simplemente un cuerpo de mucha masa y podemos modelar perfectamente cómo se mueven los objetos alrededor. Sabemos que si hay un disco alrededor va a emitir en rayos X y esto lo podemos, y vamos aprendiendo cada vez más de este agujero negro. Entonces, a nivel macroscópico, en realidad el agujero negro lo entendemos bien. Claro, si tú te vas a la parte matemática de lo que está pasando ahí en esta singularidad, ahí tenemos problemas, sí. Pero yo no le veo un problema filosófico grande en mi propia experiencia, digamos. Pero sería bueno que cada vez logremos avanzar más en todos los aspectos de la ciencia, obviamente, sí. No sé. Hola. Hola. Mi duda va más hacia como el transporte que tuvieron en la película Interestelar y muy similar también a Misión Rescate. No sé si la has visto. ¿La de Marte? Claro, Ya. la de Martian. Sí. Que tiene que ver con que la nave espacial que está en Interstellar tiene un movimiento giratorio y dicen que tiene que ver con la fuerza centrífuga para poder moverse a través del espacio, Claro. pero yo quedé con una duda. Sí. Y luego lo vi de nuevo en la película de Martian. No lo usan como tan
no le dan tanta importancia al movimiento que hace la nave, pero yo igual noté que la nave tiene un movimiento circular y Sí. hace también como que tengan gravedad los Claro. distintos módulos. Sí, eso Entonces lo- esa es como mi duda. Eso es ¿Qué- bien cuál es interesante la- que las películas lo muestren porque efectivamente si vamos a hacer en algún momento viajes prolongados donde queremos que los seres humanos que vayan en estos viajes puedan estar, o sea, hay efectos nocivos en la falta de gravedad. Entonces si puedes simular esa gravedad, sería buenísimo. Entonces en estas películas como Odisea del Espacio 2001, o no me acuerdo del Misión Rescate, pero efectivamente tú puedes simular ese efecto con algo que esté rotando así, porque generas esa fuerza centrífuga que tú dices que te hace que te vayas hacia afuera. Si está algo rotando, te vas hacia afuera. Entonces es como, al final es una aceleración centrípeta que es simula la misma aceleración de la gravedad que sentimos nosotros acá. Tienes que medir exactamente cuánto tiene que ser el radio, cuánto tiene que ser esa velocidad y puedes lograr hacer esa aceleración. Entonces es una forma inteligente y yo creo que se ha pensado realmente para viajes futuros de astronautas. Sí. Hola. Hola. Dijiste en la presentación que no había evidencia de los agujeros de gusano. Sí. Mi pregunta es básicamente cómo los están buscando. Si por un lado tenemos que está tragando la luz de la mitad de la galaxia, ¿eso no se vería como un objeto demasiado luminoso, así, por lo menos por la salida? Claro, lo que yo pienso, y ahí es que tendría que ser un agujero de gusano lo que es diferente a un agujero, a la parte donde se iría materia sería como un agujero negro, pero la parte donde sale, tendríamos algo donde sale materia de la nada, y eso no lo hemos visto. Tendría que aparecer de algún punto en el espacio nueva materia, ¿no? Como un hoyo blanco, digámoslo así. Y eso no lo hemos visto nunca, ningún punto en el espacio del universo donde aparece materia. ¿Aló? Hola. Mira, yo tengo una duda con lo que tú estás presentando en relación a cómo los científicos físicos en este caso están buscando estas evidencias. Tú mencionaste hace un segundo que el universo está en expansión, pero no solo en expansión, sino que en aceleración. Y de acuerdo a las leyes que nosotros estamos acostumbrados a manejar y entender, si se está acelerando, debería haber una fuerza interactuando sobre el universo para generar esa aceleración. Y por lo tanto, quizás el problema que está teniendo la física, que está tratando de interpretar con leyes físicas que probablemente aplican tal vez en un ambiente más conocido nuestro, pero no en lo que está pasando en el universo. ¿Tú crees que puede haber algo de eso y que nos dificulte entender lo que estamos viendo o tratando de explicar? O sea, ¿cuál es la pregunta? Mira, Que dada, si estamos... sí, dado el hecho de que al mencionarse que el universo se está expandiendo, pero no Sí. solo expandiendo, sino que acelerando, si de acuerdo a las Sí, leyes físicas de debería acuerdo. haber una fuerza interactuando. Sí. ¿Qué fuerza es esa? Porque Ah, capaz ya. que ¿Qué estemos fuerza es esa? equivocados y no hay una fuerza, sino que es otra ley física la que hay que buscar. Claro, eso es una de las grandes interrogantes en este momento de lo que llamamos cosmología. Y es que, bueno, el universo se genera lo que creemos que es un Big Bang. Toda la materia está concentrada en un punto muy denso, muy masivo. Esto explota y el universo empieza a expandirse, ¿no? Ahora, claro, tiene un impulso inicial de esa explosión, pero entonces en algún momento, como hay tanta materia, la gravedad debería empezar a jugar un papel importante y a frenar esa expansión. Entonces uno esperaría que el universo sí se expande, pero que cada vez se expande menos. Y ya después hay varias teorías, había varias teorías, digamos, una que siguiera expandiéndose por siempre si el impulso inicial fue lo suficientemente fuerte. Pero si hay más masa, pues entonces en algún momento para y todo esto empieza otra vez a comprimirse en lo que llamarían un Big Crunch. Pero, entonces, esto gracias, de hecho, gran parte a las supernovas, a los descubrimientos de supernovas, se vio que el universo, en realidad, no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido, de una manera acelerada, como tú dices. Y eso no lo entendemos, porque esperamos que se expanda, sí, pero que se esté frenando debido a la atracción gravitacional. Entonces tiene que haber algún otro tipo de fuerza que está haciendo que esto empuje y la expansión sea cada vez más fuerte, y no sabemos qué es. Lo han llamado, por darle un nombre, energía oscura. Hay algún tipo de energía que está haciendo que el universo se acelere y se acelere cada vez más rápido.
se expanda cada vez más rápido, a grandes escalas, no a escalas pequeñas, pero no sabemos qué es. Puede ser nueva física, no sabemos. ¿Sí? Es una de las incógnitas de ahora. Hola, hola, por acá. Muchas gracias por todos tus comentarios y lo que nos enseñan. Me gustaría aclarar 2 puntos, o sea, como proponer 2 temas que van en directa relación con lo que hemos hablado. El primero es que todos conocemos que la luz es lo más rápido, ¿cierto? Pero según lo que yo he estudiado, he leído, o sea, creo que no estoy equivocado, creo que el universo se va a una velocidad mayor que la luz. Ese es el primer punto. ¿Ya? Y el segundo punto es que siempre cuando hablamos de los agujeros negros, decimos que nada se escapa de un agujero negro, pero también he leído, y según tú le diste un nombre que es del científico, se podrían escapar electrones o protones. Sí, en la parte de la segunda pregunta sinceramente no manejo muy bien esta parte de la radiación de Hawking o de lo que sea esto, entonces no sé muy bien, pero sí hay algo ahí. Y la primera, el universo está en expansión, claro, lo que pasa es que uno tiende a pensar, bueno, el universo se está expandiendo y se expande cada vez más rápido, pero lo que hay que entender, y que es un poco difícil, es que el espacio-tiempo no se está expandiendo en el espacio-tiempo que ya está, sino el espacio-tiempo se está creando. Tú estás creando espacio a medida que se va expandiendo. Entonces ahí no estás violando en realidad ninguna velocidad de la luz porque es nuevo espacio el que se va creando y se va expandiendo así de esta forma. Entonces no puedes calcular con respecto a qué espacio estás midiendo una velocidad de distancia sobre tiempo. ¿Sí? Bueno, lo que voy a preguntar es como lo que leí, que el Sol tiene que morir porque una estrella, o sea, se va a estallar, que era aproximadamente como en el año 4000 tanto, fue lo que leí. ¿4000? Sí, o sea... Bueno, el Sol, hay varios tipos de estrellas en el universo, en nuestra galaxia, y hay unas estrellas más masivas que otras. El Sol en realidad no es tan masiva, para nosotros es supermasiva, pero hay unas que son mucho más masivas, y las que son muy masivas, que tienen más de 8 veces la masa del Sol, esas sí explotan. Lo que le va a pasar al Sol es otra cosa diferente, y es que en algún momento, cuando ya no tiene combustible, va a empezar a expandirse, volverse una gigante roja, incluso va a ser tan grande que va a llegar casi a donde está la Tierra, así de grande, y después en algún momento va a expulsar las capas externas y va a quedar solo el núcleo, que es una enana blanca. Y esta eyección de estos materiales se llama una nebulosa planetaria, que es algo así como, no es una explosión, pero es algo que se va a ver bonito, no sé si estemos acá, pero va a ser en por lo menos 5.000 millones de años, 5.000 millones de años, perdón, o sea, no en el año 4000. ¿Cómo? En ese momento, bueno, ahí sí, si estamos todavía aquí, sí habría que preocuparse. Pero creo que hay otros problemas que tenemos más urgentes ahora. Bueno, me gustaría, primero que nada, agradecerle al charlista por darnos la oportunidad de tener esta gran charla.